Hola, bienvenido al canal del Ministerio Neos de la Primera Iglesia Bautista de Iguazú. Mi nombre es David. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro del profeta Amós. Acompáñame. Muy bien, vamos a ver ahora el resumen de este libro del profeta Amós, que nos va a situar en el lugar, en el tiempo y cuál fue el mensaje que quiso transmitir para el pueblo de Israel. El libro del profeta Amós. Amós fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre Israel del norte y Judá en el sur. El norte había obtenido su independencia unos 150 años antes, recuerda Primera de Reyes capítulo 12, y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel y generó muchas riquezas. Pero a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes. Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán, lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres, y llegó a un punto en que Amós no pudo soportarlo más. Él sintió que Dios lo llamó a ir hacia el norte, hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y este libro es una colección de los sermones, poemas y visiones que pronunció a lo largo de los años. Fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino al reino del norte, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. El libro tiene un diseño bastante claro. Los capítulos 1 y 2 son una serie de mensajes a las naciones y a Israel. Luego, los capítulos del 3 al 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós al pueblo de Israel y a sus líderes. Los capítulos 7 al 9 contienen una serie de visiones que Amós experimentó, las cuales describen el venidero juicio de Dios sobre Israel. Entonces, el libro inicia con una serie de poemas breves que acusan a todos los vecinos de Israel de violencia e injusticia. Y esto es un poco extraño, porque la primera oración del libro dice que Amós va a hablar contra Israel. Pero mira cómo funciona esto. Conforme Amós está nombrando todas estas naciones vecinas, puedes ir a un mapa y ver que él está creando un círculo. Y cuando termina, Israel queda justo en el centro, como un blanco en la mira. Y sobre Israel, Amós desata una acusación poética que es 3 veces más larga e intensa que todas las demás. Él acusa a los ricos de Israel por ignorar al pobre y permitir graves injusticias en su tierra. Específicamente al permitir que el pobre sea vendido a la esclavitud y luego le niegan el acceso a la representación legal. Y Amós pregunta, ¿es esta la familia a quien le fue una vez negada la justicia y quien fuera esclavizada en Egipto? ¿La familia que Dios rescató de la opresión y la esclavitud? Se acabó la fiesta, dice Amós. Dios está harto de soportarlos. Y así, la introducción de la siguiente sección explica por qué. Dios dice, los escogí a ustedes, Israel, de entre todas las familias de la tierra. Esta es una alusión a Génesis 12, sobre cómo Dios llamó a la familia de Abraham para convertirse en bendición de Dios para todas las naciones. Y entonces, dice Dios, esta es la razón por la que los castigaré debido a sus pecados. Israel tenía un gran llamado que venía con una gran responsabilidad, así que su pecado y rebelión les traerían grandes consecuencias. Ahora, esta sección reúne muchos de los poemas de Amós y verás algunos temas repetidos una y otra vez. Primero, él está exponiendo constantemente la hipocresía religiosa de los ricos y de los líderes de Israel. Él describe cómo ellos asisten fielmente a las reuniones religiosas, dando ofrendas y sacrificios, todo mientras descuidan al pobre e ignoran la injusticia. Y Amós dice que todo esto es una farsa, que Dios en realidad odia la adoración que ellos le profesan, porque está completamente desconectada de la forma como tratan a las personas. Dios dice que una verdadera relación con Él transformará las relaciones entre las personas. Y así, el llamado de Amós a la verdadera adoración es el permitir que el juicio fluya como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Ahora, estas 2 palabras son muy importantes para Amós y de hecho para todos los profetas.
La justicia, en hebreo sedaká, se refiere al estándar de rectitud, a las relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. Y juicio, en hebreo mishpat, se refiere a acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y crear justicia. Así que ambas deben permear la vida del pueblo del pacto de Dios como un río turbulento llena un cauce seco. El siguiente tema es la repetida acusación de Amós de la idolatría de Israel. Recuerda, cuando el reino del norte se separó del reino de Judá, su rey construyó 2 nuevos templos para competir con el de Salomón en Jerusalén, y colocó un becerro de oro en cada uno. Recuerda Primera de Reyes capítulo 12. A partir de entonces, Israel no hizo más que acumular más ídolos, adorando a los dioses del sexo, el clima y la guerra. Y en la perspectiva del profeta, la adoración a estos dioses siempre llevaba a la injusticia, porque estos dioses no requerían el mismo grado de justicia y rectitud que el Dios de Israel, sin mencionar que estos dioses eran ellos mismos inmorales, pero no el Dios de Israel. Él es diferente. Así que Él puede decirles de una vez, búsquenme para que vivan. Y justo después de eso decirle a Israel, busquen el bien, no el mal, para que vivan. Así que la verdadera adoración al Dios creador de Israel es sinónimo de hacer el bien, de la generosidad y la justicia. Y así, el tema final en estos capítulos es que debido a que Israel y su rey han rechazado a Amós y a los otros profetas, Dios traerá el día del Señor. Este es un grande y terrible acto de justicia sobre Israel, y específicamente, Amós predice que una nación poderosa vendrá, conquistará y destruirá sus ciudades y llevará al pueblo al exilio. Y sabemos que esta predicción se hizo realidad. Alrededor de 40 años después, el imperio asirio atacó e hizo exactamente lo que Amós había dicho. El libro termina con una serie de visiones que Amós experimentó, y son representaciones simbólicas del venidero día del Señor. Así que él ve que Israel es devastado por una plaga de langostas, y luego por un fuego abrasador, y luego son tragados como una fruta madura. Y en la visión final, Amós mira a Dios golpeando con violencia los pilares del templo de los ídolos de Israel en Betel, y el edificio entero se desmorona. Es una imagen de justicia de Dios sobre los líderes y dioses de Israel, y por fin su final ha llegado. Pero luego, de repente, en el último párrafo, vemos un destello de esperanza. Él ve esta imagen de Israel como de un edificio destruido. Y Dios dice que de las ruinas un día restaurará la casa de David. En otras palabras, Él traerá al futuro rey mesiánico de la línea de David y reconstruirá la familia del pueblo de Dios, la cual, sorprendentemente, se nos dice que incluirá personas de todas las naciones. Toda la devastación causada por el pecado de Israel y el juicio de Dios será revertida ese día. Este párrafo final es muy importante. Es la única señal de esperanza del otro lado del juicio y nos ayuda a ver cómo el libro está explorando la relación entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es bueno. Él debe confrontar y juzgar la maldad que está en Israel y en las naciones. Pero sus propósitos a largo plazo son restaurar su mundo y construir una nueva familia del pacto. Así que, a través de las palabras de Amós, escuchamos hoy su llamado de aprender de la hipocresía y del desastre de Israel para abrazar la verdadera adoración de este Dios, la cual nos debe llevar siempre al juicio y la justicia y a amar a nuestro prójimo. Y de eso trata el libro de Amós. Muy bien, como venimos diciendo en todos los videos, podemos encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia. Y ese es el deseo que tiene que haber siempre en nuestro corazón, de poder encontrarnos con Jesús, de poder verlo, de poder sentirlo, de estar cerca de Él. Así que nos tomamos un minuto ahora para hablarle, para escuchar qué es lo que nos quiere decir a través de la siguiente canción.
Tú eres santo, Jesús. Queremos estar donde tú estás para declarar tu grandeza, para confesar que no hay nadie como tú y que te amamos con todo nuestro ser. Alguien en este lugar, levante sus manos, levante su voz con nosotros y diga: nada hay como tu amor, incomparable es tu gracia, tu dulce amor, Jesús. Señor, no estamos aquí nada más por lo que nos puedes dar, no estamos aquí nada más porque queremos que nos bendigas y que cumplas nuestros sueños y que nos abras puertas y todas esas cosas que oramos que tú quieres hacer por nosotros. Yo lo sé, Señor, pero hoy nada más estamos aquí sin ningún interés más que decirte: te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús. Quiero estar contigo, contemplar tu hermosura, tu rostro de perdón, de misericordia, del buen Padre que nos ama. Jesús. Santo, Santo. Cristo te amo. Una vez más. Santo. Cristo te amo, Cristo te amo.
Generalmente cuando nos acercamos a un libro del Antiguo Testamento, nos ponemos a pensar, ¿será esto relevante para mi realidad, para mi actualidad? Realmente nos acercamos creyendo de que no tiene nada para decirnos y que son solo libros de historia. Pero eso es un error. Hay tres maneras de pensar cuando nos acercamos a estos libros. Tres maneras de verlo o de interpretarlo. La primera es creer de que está escrito para un grupo de personas que vivieron en una determinada época en un determinado lugar. El segundo pensamiento que puedes tener es encontrarte con juicios muy duros, con terminologías y palabras muy duras. Y eso nos incomoda, realmente no lo llegamos a entender y genera más preguntas en nuestra cabeza y nos puede marear un poco. La tercera manera de pensarlo es que el vocabulario es distinto. El vocabulario es difícil porque utilizan muchas comparaciones y alegorías y realmente nos cuesta entenderlo y tener que buscar mirarlo un poquito más a fondo, ver entre líneas para entender a qué se está refiriendo. Pero si cuando vamos a estos libros y nos encontramos con estas preguntas, estamos dejando de lado al desilusionarnos, al no querer seguir estudiando o leyendo estos libros, estamos dejando de lado dos aspectos muy importantes de parte de Dios. El primero es su santidad y de cómo Él en su magnificencia, en su grandeza, está dispuesto a juzgar el mal, a juzgar la maldad de las personas. Y el segundo aspecto es su misericordia, porque si las personas se arrepienten y dejan de lado todas esas maldades, Dios los perdona y los recibe. Entonces nos encontramos con este libro, con el libro de Amós, con esta profecía que Él trae para Israel. Y hoy quería compartirte algunos aspectos de la vida de Amós. Algunos aspectos de este libro también. Primero, si pensamos de que este es un profeta con palabras antiguas, si creemos de que este libro solamente se dirige a este pueblo, si bien así es, sus profecías fueron directamente específicas para el pueblo de Israel, pero Dios los dejó en el libro, en su palabra, en la Biblia, para hablarnos, para mostrarnos de que realmente es actual. Si te pones a leer esta profecía de Amós, vas a encontrar con una sociedad que es consumista. Como veíamos en el resumen, el pueblo de Israel estuvo viviendo ese tiempo de paz, ese tiempo donde sus enemigos se habían debilitado, donde ellos se pudieron extender su territorio, pudieron comercializar mucho más y pudieron crecer en riquezas. Pero el llenarse de cosas hizo que su corazón se desviara. Los ricos eran cada vez más ricos y los pobres no podían salir de su pobreza. Amós ve este error. Dios lo utiliza para hablar a su pueblo y decirle las injusticias que ellos están cometiendo, donde solamente había justicia para los que eran ricos y poderosos, donde el que trabajaba solo tenía que trabajar y lo explotaban, donde en los juzgados solamente podían salir favorecidos los poderosos. ¿Te hace pensar eso de cómo estamos viviendo actualmente? ¿No te suena muy parecido? En un mundo donde es plenamente consumista, donde vemos que los ricos y poderosos se salen con la suya,
donde los gobiernos no se preocupan por los pobres. Lo que podemos ver también de este libro es una religión vacía de contenido. Vemos que Dios le dice a través de Amós que no va a prestar más atención a todo su culto, a todos sus cantos, a todos sus sacrificios, porque realmente se habían vuelto en contra de Dios. Empezaron a adorar a ídolos, empezaron a rendirle culto a otros dioses y a poner cada vez más y más de lado a Dios. Podían hacer un culto muy lindo, muy hermoso, podían, como dice en el libro, crear instrumentos y ofrecer los mejores cantos a Dios, y podía ser un gran show, pero realmente sus corazones estaban apartados de Dios. Y muchas veces vemos eso en la religión establecida, en cómo algunas iglesias realmente se preocupan más por cómo mostrarse al mundo, que dejan de lado realmente su corazón de Dios. Se alejan de lo que Dios quiere, del verdadero propósito, y con muchas mentiras atraen a las personas simplemente para sacar algún beneficio. Otra cosa que nos muestra este libro es una sociedad inmoral y decadente. Despreciaban la autoridad y el derecho. Era una moralidad en decadencia. No solamente las injusticias, no solamente el estar completamente alejados de Dios, sino que también vivir sus vidas. Y esto iba tanto para ricos como para pobres. Empezar a manchar los mandamientos de Dios. Vivir y haciendo legal lo que ante los ojos de Dios Él aborrecía. ¿No te suena esto tan familiar? ¿No vemos a nuestro alrededor en este mundo que se están legalizando cosas que van en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice y lo que Dios establece en su palabra? Ahora prestemos un poco de atención a Amós. Ya hemos visto qué error es pensar de que este libro no tiene nada que ver con nosotros ahora, en este siglo, en este momento. Ahora veamos un poco la vida de este profeta. Vemos que es un hombre sencillo, trabajador, que vivía del cuidado de su ganado y de recolectar algunos higos. Cuando nos ponemos a pensar de cómo Dios utiliza a alguien así y nos ponemos a analizarnos a nosotros mismos, ¿qué encontramos? Porque este era un hombre muy sencillo. Este era un hombre que lo que deseaba y lo que quería era hacer la voluntad de Dios, era obedecer a Dios. ¿Dónde estás vos en este momento? ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Realmente crees que porque tenés algún trabajo sencillo, tal vez seas o estudiante, tal vez seas taxista, tal vez estés trabajando en un lugar de comercio, tal vez seas ama de casa, tal vez seas un simple ayudante de cocina, pero eso no impide a Dios de que Él te pueda utilizar. Si nosotros pensamos de que
Dios se va a conformar con simplemente salvarnos y no utilizarnos para su obra, realmente no le conocemos. Y aún así, si creemos de que tenemos todo el estudio y que salimos del seminario y podemos tener un lugar de renombre en la iglesia local, también estamos cometiendo un error y realmente no conocemos a Dios. Dios te quiere utilizar ahí en el lugar donde vos estás. Tengas el título que tengas o no lo tengas. Él realmente ve nuestro corazón, realmente ve tu corazón y está deseoso de utilizarte. Otro aspecto que podemos ver en Amós era, aunque era un hombre humilde, él realmente estaba preparado. Era un hombre que tenía un conocimiento, por lo menos, del Pentateuco. ¿Cómo vemos esto? Por los discursos que él da. Es gracioso porque cuando Amós se acerca a Betel a predicar, a dar lo que Dios tenía para decirle al pueblo de Israel, empieza hablando sobre las demás ciudades, las ciudades que rodean a Israel. Y eso hizo que se juntara mucha gente, porque nos encanta escuchar cuando alguien resalta los errores de otras personas. Y eso es lo que la gente pensó y escuchó y se acercó a escuchar qué tenía que decir Amós. Pero cuando llegó el momento en que tenían que hablar de ellos y del juicio que Dios traía hacia Israel, se sintieron totalmente incómodos. Tanto fue así que lo echan a él del lugar. Amós estaba preparado, aún con su trabajo de pastor o cuidar ovejas o ganado. Él tenía en esas responsabilidades el tiempo para acercarse a Dios, para orar, para meditar en su palabra. Podemos encontrar en una persona que es utilizada de tal manera y que conoce la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, que su vida se dedicaba a la adoración a Dios y que él también viajaba hacia el templo en Jerusalén para escuchar de la palabra de Dios, escuchar y ofrecer los sacrificios, y realmente era una persona que realmente estaba apasionada por Dios. Otro aspecto de Amós es que era un hombre consagrado, no era un ermitaño de las afueras que vivía totalmente aislado de lo que le sucedía a su alrededor. Él con su trabajo tenía la posibilidad de viajar y de justamente comercializar con lo que él trabaja. Esto hizo que él pudiera ver qué es lo que sucedía en las distintas ciudades que rodeaban a la nación e incluso ver qué es lo que sucedía dentro de la nación. Ahora nosotros somos capaces de ver qué es lo que sucede a nuestro alrededor, o nos encerramos en nosotros mismos. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a qué es lo que sucede a nuestro alrededor, las decisiones que están tomando nuestros gobernantes, ver lo que sucede en los demás países y prestar mucha atención. Estos aspectos nos hacen ver a nosotros mismos. El analizar la vida de Amós y cómo Dios lo utilizó te hace analizarte a vos mismo. Preguntarte cómo estás, cómo está tu relación con Dios. Cuando nos hacemos la pregunta de ¿dónde está Jesús en este libro?, podemos fácilmente compararlo, y como ya lo hemos visto con los otros libros de los otros profetas,
Dios utiliza a Amós para llamar la atención al pueblo. Y utiliza este libro para llamarnos la atención a nosotros, para analizarnos a nosotros mismos, pero también para ver de que la venida de Jesús está cerca. Al finalizar el libro de Amós encontramos esta profecía diciendo que Dios va a restaurar a la casa de David, hablando justamente sobre la venida del Mesías y cómo eso se cumplió en Jesús. Ahora nosotros como iglesia tenemos que dar el mensaje de Jesús, hablar a las naciones, hablar a nuestra propia nación y advertirles de que Jesús va a regresar y de que va a llegar un tiempo en el que Dios va a juzgar a todas las naciones. Porque Él es santo, porque Él tiene que hacer justicia, porque vemos su misericordia. Este es un tiempo en el que tenemos que predicar el arrepentimiento, en que corran todos a la presencia de Jesús. Porque va a llegar un día en que Dios va a juzgar, va a hacer desaparecer la maldad. Ahora, no nos acercamos a Jesús por miedo. Este llamado de atención es para que justamente abramos nuestros ojos. El saber de que va a haber un día en que este mundo va a ser juzgado. ¿Y dónde está la salvación? Está en Jesús. Y lo que nos atrae a Jesús es su amor. Es el sacrificio que hizo por nosotros. Así que aquí está Jesús en este libro. El mostrarnos de que el hijo de David, como lo llamaron en su tiempo, cuando estuvo aquí con nosotros, va a regresar y tenemos que estar preparados para eso. Así que te invito a que tomes un momento para que reflexiones, para que pienses, para que analices todo esto, para que vayas también a este libro a estudiarlo en más profundidad. Que Dios te bendiga.